Queridas amigas, queridos amigos, muy buenas noches. Llego a ustedes preocupado por las expresiones de hace poco de Guillermo Lasso, el candidato presidencial de la Alianza Creo Suma, porque prácticamente nos ha dado la idea de que su camino legal desde el punto de vista democrático ha terminado y que debemos seguir en la lucha y que contemos con él, porque considera que el último paso está dado y la inadmisión de su pedido, de su petición, de que se abra el 100% de las urnas al Tribunal Contencioso Electoral es el fin de este proceso. Y por eso me preocupa, porque yo creo que hay más cosas por hacer para hacer respetar la libertad y la democracia en el país. Había dicho que para esta noche, para este día, iba a tratar el tema de los escrutinios nulos e inclusive de las elecciones nulas. En el caso de los escrutinios, se puede anular los escrutinios porque dice la ley electoral, el Código de la Democracia, el artículo 144, que hay varias causales, entre las cuales dos que nosotros las notamos a través de las inconsistencias presentadas por Creo. Una de ellas, el numeral 2, dice que los escrutinios de una junta o de varias juntas serán anulados si las actas no tienen firmas de presidente y secretario o si se comprueba falsedad del acta. Y eso se puede comprobar mañana, por eso me preocupa la posición de Lasso. Porque mañana se puede comprobar esa falsedad de actas en caso de que las peticiones, de que la impugnación que presentara se confirme y se puede lograr escrutinios nulos. Lo que no se va a poder lograr con las impugnaciones presentadas, que son algo más de 4.200, alrededor de 1.200.000 votos, es decir, el 11% de los electores, son elecciones nulas, que se anulen las elecciones. Eso no va a ser posible desde el punto de vista legal, porque el artículo 147 de la misma ley electoral dice que para que aquello proceda, para que las elecciones sean declaradas nulas, debe haber al menos el 30% de nulidad en las votaciones de las juntas receptoras del voto. O sea, un 30% de juntas receptoras del voto y lo que se ha presentado es alrededor del 11%. Pero voy más allá. Cuando pedía el candidato Guillermo Lasso la apertura del 100% de las urnas, hasta hace pocos minutos que lo escuché, en el que prácticamente se declaró derrotado frente a la situación legal. Efectivamente, el tema del 100% del reconteo voto a voto, debo indicar que desde el punto de vista legal no hay una disposición expresa en la ley. Hay una posibilidad, es decir, no se lo impiden al Consejo Electoral, pero tampoco se lo exigen. Y lo dice el artículo 141 de la ley electoral. El segundo inciso, en ese artículo, respecto del escrutinio nacional, menciona que el CNE debe examinar las actas a fin de verificar resultados como las partes pertinentes y corregir las inconsistencias cuando haya lugar a ello. Entendemos que hay lugar frente a las impugnaciones hechas por Creo de más de 4.200 urnas o actas. El Consejo, sigue diciendo el artículo, podrá, no deberá, podrá, no es mandatorio, le autoriza, pero no lo obliga, disponer que se realicen las verificaciones o comprobaciones que sean necesarias. ¿Quién considera cuándo deben ser necesarias o no? Desgraciadamente, el Consejo Nacional Electoral. Estamos en un Estado de Derecho en donde la Constitución y las leyes son mandatorias y en derecho público se hace lo que está expresamente escrito. Así es que cuando sean necesarias, ¿quién lo decide? Lamentablemente los vocales del Consejo Electoral. Por supuesto que esto es incierto porque ya conocemos todos la dependencia que hay de los miembros del Consejo Electoral con el Poder Ejecutivo. Esa es parte de la duda que siempre va a quedar y la falta de legitimidad, la sombra de ilegitimidad que va a quedar sobre el gobernante en caso de que se confirme la situación de Lenín Moreno. Pero, sin embargo, y frente a ello, el 100% de las actas sí podría abrirse todas las urnas y abrirse el 100% de los votos bajo una fortaleza moral, política y democrática. ¿Cómo? Asistiendo mañana, señor Lasso, asistiendo mañana con sus delegados ante el Consejo Electoral
creo ha documentado más de 4.200 actas y más de 1.200.000 votos. Es el momento de demostrarle al país el atentado que se ha vivido a la democracia. Y la fortaleza de la denuncia de fraude estará precisamente cuando se confirmen las inconsistencias y se demuestre este atentado contra la fe pública por los llamados errores, que ya no serán precisamente errores. Si se demuestra que hay un 11% de actas inconsistentes, si hay un 11% de errores que ya se convierten en un tema grave para la democracia, la fuerza moral de ese proceso democrático de 11% de votantes, entonces obligará al Consejo Electoral a tomar esa decisión. Y si no lo hacen porque temen o porque desconfían de que los votos todos, cuando se recuenten, le den la victoria a Lenín Moreno, y ya sabemos que el Tribunal Contencioso Electoral ha inadmitido el proceso, la petición de impugnación a Creo, pues entonces tenemos otra alternativa, Guillermo Lasso. Le propongo una alternativa: el camino de la Asamblea Constituyente. El artículo 444, nada menos que el último artículo de la Constitución de la República, dice lo siguiente: permite una convocatoria a Asamblea Constituyente a través de una consulta popular que puede ser solicitada, entre otros, por el 12% de los electores del Padrón Nacional, e incluirá en esa consulta la forma de representación, o sea, de elección de los representantes, y las reglas de juego que deberá tener el proceso para llegar a la Asamblea Constituyente. Allí, esa mayoría de ecuatorianos que ahora mismo se está quejando por la situación actual, a esos otros ecuatorianos que están viendo cómo algunas de las ofertas se están esfumando y probablemente se sienten incómodos o arrepentidos de lo que ha sucedido, porque sin duda el candidato oficialista ha tenido una masiva votación. No necesariamente la mayoría, insisto, eso siempre quedará en la duda por las cosas que están pasando en el país. La legitimidad siempre será una sombra sobre el nuevo gobierno, pero la Asamblea Constituyente permitirá, si el país ratifica el gobierno de Moreno en caso de que ya lo proclame el Consejo Electoral, o si el país rectifica y cambia. Esa es la disyuntiva. Ahí está el desafío que le presento, Guillermo Lasso Mendoza.